de la clase de 17 de septiembre de 2020. Estudiaron el material de medición, escalas de medición. Así es, Lee. ¿Hicieron el resumen? Sí, Lee. Por mi Sí, Lee. Okay. Bueno. Vamos a, antes de abordar lo que es ese contenido de ese material, vamos a hacer, quieren vayan copiándolo en el cuaderno, pero después de que lo entiendan, ¿verdad? No necesito que vayan copiando y no me estén escuchando, porque de todas maneras está el archivo, se lo puedo mandar después al chat, ¿verdad? Tenemos que, antes de abordar el contenido de ese material, tenemos que ver la ruta de tiempo, ¿verdad? De las escalas de medición, de dónde parte, como decir el nacimiento de un río, ¿verdad? Dónde nace el río, ¿verdad? Hasta donde lo vemos, que son las escalas de medición, que es el tema que nos compete para hoy. Entonces, todo surge desde lo que es el problema de investigación. Entonces, teníamos tres opciones, ¿verdad? De problemas de investigación: los univariados, los bivariados y los multivariados, ¿verdad? Eso pues lo vimos ya en métodos 1. Cuando teníamos la opción de problemas univariados, ¿verdad? Teníamos que la variable se llama variable descriptiva. Si tenemos una opción bivariada, tenemos la BI y la BD, y multivariados 2BI y 2BD. Hasta ahí, pues, un breve recordatorio de lo que vimos en métodos 1, ¿verdad? Entonces, tenemos que plantear bien nuestro problema de investigación, porque si no, la estadística que vayamos a usar, pues no nos va a servir de nada, ¿verdad? Va a ser una sola mezcolanza de datos y sin ninguna coherencia metodológica, ¿verdad? Entonces, hay que recordar en el problema de investigación cuáles son los 4 componentes que lo conforman. A ver si me lo pueden dictar. Instrumento de medición. En el problema. Ya les olvidó, acaban de pasarme todos. La fecha, Lee, el año, la ciudad. Dígamelo en... La población creo también, ¿no? No, dígame en el orden y con su nombre técnico. Variable, ¿verdad? La, Ajá. la unidad, el contexto. La investigación. Que la unidad de investigación, decíamos en el tema de ayer, que era... La población. La población. No, andan cerca, pero no es esa. La unidad de investigación es la muestra, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente componente? El contexto. Sí, Las dimensiones geográficas. ¿quién dijo contexto? Lucía. Claudina, muy bien. Contexto geográfico, ¿verdad? ¿Qué era en el concepto de muestra y población este contexto? Sería la población, tal vez. La población, ¿va? Muy bien. ¿Y último componente?
Tiempo, ¿verdad? Lick. Sí, medida de tiempo, creo. O dimensión temporal, como quieran ponerle, ¿verdad? Esta es la mejor receta para hacer un problema de investigación. No sé si alguno de ustedes maneja otro criterio, pero esta es la mejor forma de llevar toda la ruta hacia abajo, ¿no? Porque ya vimos, ¿verdad?, que las variables están vinculadas a las escalas de medición, las unidades a la muestra, el contexto de la población y el año, pues, que se colocaba con el objetivo de establecer la vigencia de la investigación posteriormente a su publicación, ¿verdad? Cuando ustedes hagan un informe como psicólogos en el lugar de trabajo, el año es imprescindible porque denota una medición de la vigencia posterior, ¿verdad? No es lo mismo hace un año que hace 5 años, ¿verdad? Entonces va perdiendo vigencia en la medida que ha transcurrido bastante tiempo, ¿no? Para eso era la dimensión temporal, el año, y también cuando las variables descriptivas se manejaban en el pasado y en el futuro, ¿verdad? Es indispensable el año. No sé si se acuerdan cuál era la condición para que una variable descriptiva sea estudiada en el pasado o en el futuro. ¿Cómo tener datos registrados? ¿Quién lo dijo? No sé cuál de las dos. Las dos. Gracia y no sé quién es la otra. Jennifer Estrada, Lick. Jennifer Estrada y Gracia Monte. Muy bien. Excelente, ¿va? Entonces, para eso sirve el año también, para ubicarnos, ¿verdad? Y por supuesto, la más usada, ¿cuál es? La del presente, ¿verdad? En el año en que hacen la investigación. Ok, si vamos a las escalas de medición, tenemos que hacer, obviamente medición tiene que ver con lo que es medible, ¿va? Entonces, la variable descriptiva tenía dos opciones, la podía seleccionar y la podía medir. Y por supuesto, la BD siempre va a ser la que se mide, ¿no? En los bivariados y los multivariados. La BI, como me dijeron unos a las 7, no, que la BI era la que se medía, pues no, la BD es la que nos va a dar de comer como psicólogo porque es la que hay que cambiar y también es la que tenemos que medir. Tenemos 4 mediciones para tener un herramental amplio de nuestras variables, ¿no? ¿Cómo decíamos que eran nuestras variables psicológicas? Que no sé si eso es una ventaja o una desventaja. ¿De qué naturaleza son nuestras variables psicológicas que vamos a ir viendo en todas las... Es por Que no factor. se pueden medir. ¿Quién dijo? Génesis. Génesis, más o menos, ¿va? No es que no se pueden medir, porque entonces no No son tendríamos... observables. ¿Ah? No son observables. Correcto, más o menos. O sea que no son observables directamente, ¿verdad? 95, 99, entre 95 y 99% de todas las variables, ahí ya estoy usando una escala de medición, fíjense bien, que yo digo 95 o 99%, el porcentaje es una expresión nominal. Si yo tengo, no sé, ¿cuántas variables habrá en psicología? Digamos que hayan unas 200 variables. Entonces lo que hago yo es que de esas 200, ¿cuántas puedo ver directamente? Entonces ahí saco el porcentaje, ¿verdad? La mayoría no se pueden ver directamente, no son conductuales. Por lo tanto, tenemos que tener opciones tanto para las poquitas que se pueden ver directamente como la mayoría que no se puede ver. Entonces, obviamente que vamos a la definición. Definición operacional de medida. Ahí tenemos las dos opciones. ¿Cuáles se aplican en la directa y cuáles en la indirecta? ¿En qué casos? Directa cuando se puede ver.
Ajá. Y la indirecta cuando es como esposacta. No. La expofacta es una versión de de manejo de la BI. Pero ahorita estamos con medición, solo es de la BD. Entonces, indirecta, Cuando no la puedo manipular. la acabo de decir. Si me están hablando de manipulación, están hablando de la BI. No me están hablando de la BD. Estamos hablando de la BD. BD. Miren, BD. Definición operacional de medida va con la BD. Entonces, manipulación expofacto es con la BI. Es la manera en que yo manejo la BI. Ok, entonces ya lo acabo de decir, 99% de las variables no las puedo ver ni tocar directamente, por lo tanto son indirectas. Medible. Entonces, según ustedes, ¿eso será una ventaja o una desventaja estudiar psicología? ¿Será un problema o más bien un favor con nuestras variables? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que es una pregunta en sí o no. Y es una pregunta. Ah, pues yo creo que básicamente en psicología aprendemos, bueno, gracias a usted aprendemos mucho más de lo que se trata la investigación, que no solo es, que buscar información en Google o cosas así, sino que estar consciente de lo que buscamos, estar seguros de que la información está bien. Pero Eh, entonces, ¿es una ventaja o una desventaja que nuestras variables no las podamos ver? Una desventaja. Es una desventaja, ¿verdad? Entonces, quien le dijo que psicología era fácil, le pegó la peor engañada del mundo. Porque es más fácil ir a estudiar matemáticas o física, porque las variables son físicas, tangibles, las puedo ver directamente. Es mejor ser un buen físico que un buen psicólogo. Ser un buen psicólogo es complicado, porque nuestras variables no están a la vista. ¿Cuántas variables son conductuales? Apenas unas cuantas, ¿verdad? Pero la mayoría las tenemos que inferir a través de un instrumento. El comportamiento de esa persona con esa variable la hacemos a través de expresiones numéricas que dan las pruebas que ustedes, Dios mediante, en el primer periodo del 2021 van a llevar medición 1, porque esta clase es requisito para medición 1. Entonces, cada vez que les enseñen una prueba, pregúntenle al profesor en qué escala de medición está, profesor, esta prueba. En qué escala. Y tengan preparado la opinión de ustedes, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más abajo. Hay que aprenderse algunos principios para tener claridad de lo que probablemente tira el instrumento en la potencia del dato, según ese principio. Entonces, las directas son conductuales. Entonces, cuando son conductuales, estos son los dos componentes, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Criterio de medición, instrumento. Entonces, si yo quiero la variable nivel de participación en clase, ¿será directa o indirecta? Sería directa. Directa. Muy bien. ¿Quién dijo? Aleida Trejo. Aleida. Muy bien. Directa. ¿Cuál será el criterio de medición para nivel de participación? Tengo que buscar el criterio de medición, está ligado al indicador que mide la variable, ¿no? Entonces, para nivel de participación, ¿cuál será el indicador que yo tenga que observar? Si es Podría directo, ser, por ejemplo,
Podría ser Frecuencia con que lo hace, matar. podría ser. Uno a la vez para que no se... Bueno, podría ser las veces que levanta la mano una persona, por ejemplo. Correcto. Ujú. Que eso es un indicador preliminar, ¿verdad? Porque uno puede levantar la mano y tal vez no le dan la palabra, ¿no? Entonces el indicador más sería el número de veces que participa, ¿verdad? Sí. Número de veces que participa. Entonces, ese sería el criterio de medición. El criterio de medición, como es directa, va ligado a un indicador que obviamente es directo, ¿verdad? Si yo participo en clase, estoy comportándome de una manera con la variable nivel de participación, obviamente, ¿va? Les preguntaba a los de las 7, pues la misma se lo voy a hacer a ustedes. Digamos, si yo quiero, a mí me dice, licenciado, es que tal niño es agresivo, y usted es un psicólogo escolar, tiene suerte y consiguió trabajo en un colegio o una escuela. Entonces, usted procede a buscar al niño, ¿verdad? En el recreo, a ver. Y empieza a tomar apuntes sobre él. ¿Con qué podría empezar? Bueno, podría empezar por medir algunos indicadores de agresividad, a ver si es cierto que el motivo de remisión es correcto, ¿verdad? ¿Qué indicador podría tomar de agresividad en el niño? Bueno, podría ser de que también si golpea a alguien. Ok, muy bien. ¿Quién lo dijo? Aleida. Oleida, muy bien. Número de veces que golpea a otro, ese es un buen indicador de agresividad, ¿va? Sí. Sí, ok. Puede ser también la forma en que le contesta a los maestros. Sí, no, ¿verdad? Porque a veces me decían a las 7 que si habla fuerte. No, pues a veces hay que tener cuidado porque hay muchas personas que hablan demasiado fuerte que le molesta a uno, pero tal vez son personas que tienen hipoacusia, ¿verdad? O sea, que tienen un déficit en el oído y no se dan cuenta de que casi no oyen bien. Al no oír bien, pues tampoco oyen su voz y la elevan y creen que están con un tono correcto, ¿verdad? O sea que elevar la voz no es un indicador universal de agresividad. Claro que lo es en una discusión, ¿verdad? Pero ya es un contexto bien específico. Pero golpear a otros es un indicador universal de agresividad, ¿verdad? O sea que lo pueden aplicar en cualquier país y funciona, ¿verdad? Ahora, digamos que usted como psicólogo no lo pudo observar en recreo y entonces lo llama a su oficina. Entonces, usted dice, bueno, voy a tratar de medir a ver si es agresivo este niño, ¿verdad? Entonces ya puedo tener otra forma de medición directa a través de, por ejemplo, un dibujo, ¿verdad? Un dibujo libre o la figura humana o cualquier tipo de dibujo, lo puedo poner a dibujar y sacar indicadores del dibujo. Por ejemplo, un indicador es cuando aprieta demasiado el lápiz y hace relieve al otro lado de la página, o si usa líneas puntiagudas. Esos son indicadores de agresividad que salen en los test gráficos proyectivos, ¿verdad? Entonces ya usted está haciendo una observación documental, por lo tanto, si es observación, también es una medición directa. Acuérdense que la observación tiene dos modalidades: la conductual, la que hago en vivo con una persona, y la documental, cuando yo observo un documento, como puede ser un test gráfico proyectivo o cualquier tipo de documento que quiera averiguar algo sobre una variable. Entonces, la observación documental y la directa y la conductual son dos modalidades de observación. Y en las dos, pues la agresividad se comporta de manera conductual y también a través de dibujos, ¿verdad? Ahora, si yo tengo una situación más compleja como puede ser un agresivo pasivo, un agresivo que
que decían en la escuela, tira la piedra y esconde la mano, entonces yo tendría que optar por una prueba indirecta para medir si tiene agresividad encubierta, ¿no? Entonces, todo ese panorama está ligado con las escalas de medición y también está ligado con lo que es la psicometría, que es lo que van a hacer ustedes en las 4 mediciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, ¿usted puede ver directamente la depresión en una persona? Los signos sí, Lick. ¿Puede ver si alguien está deprimido? Si lo mira desde la perspectiva de cómo se comporta, sí. Se va a equivocar, seguramente. Aunque tenga ojo clínico de 20 años de experiencia en la clínica, tal vez puede tener el ojo clínico, no sé si lo mencionan ahí el ojo clínico, pero el ojo clínico es la habilidad de una persona para detectar una variable que no se ve directamente. Por ejemplo, en la escuela de medicina había un doctor que las muchachas le tenían mucho miedo, un ginecólogo, porque solo miraba a la muchacha y le decía, muchacha, vos estás embarazada. No ocupaba prueba. Ya se imaginan, las muchachas, ¿vale? Le huían porque solo con el ojo clínico acaba. Así hacen algunos psicólogos, desafortunadamente, sin tener ojo clínico, quieren adivinar las variables de la persona por no hacer el trabajo, ¿verdad? Por la pereza de no hacer el trabajo. Entonces ha habido casos de psicólogas que solo con una entrevista le dicen qué carrera tiene vocación la persona, en vez de ponerse a aplicar la prueba, que es una batería de pruebas para sacar la vocación. Es una barbaridad, la antiética, ¿verdad? Cómo hace que arruinen el perfil del psicólogo a los que vienen atrás por la pereza de no hacer el trabajo. Entonces no se puede con una entrevista a saber qué vocación tiene la persona, tiene que aplicarle la batería. Entonces las pruebas que no las puedo ver, las tengo que inferir a través de instrumentos. La depresión no la puedo ver. Puedo ver indicadores, pero me puedo confundir, porque lo que puedo ver yo es que la persona está triste, pero la tristeza no es lo mismo que la depresión. Entonces mejor aplicarle una prueba de depresión, por lo que aplicaría la segunda modalidad, que es el puntaje y el instrumento, ¿verdad? 99% de nuestras variables no las podemos ver. Entonces, ¿de dónde sale el dato? Sale del instrumento. ¿Ok? ¿De dónde sale el dato? Del instrumento. El dato sale del instrumento y el dato está vinculado a números. Por lo tanto, el enfoque cuantitativo, pues, requiere de números. Todas nuestras variables, inclusive las de personalidad y las más proyectivas, como ser el Rorschach, que ponen a la persona a ver manchas de tinta. El Rorschach es uno de los test que tiene su calificación es en base a estadística, a procedimientos estadísticos. Y es el test proyectivo más inestructurado que existe, el más complejo de todos. Entonces la estadística siempre está, inclusive en los test de personalidad, ¿no? Entonces, para hablar de escalas tenemos que hablar de la potencia del dato. ¿Cuántas potencias tenemos? 4, ¿verdad? 4 potencias. Nominal, ordinal, intervalar, de razón, que casi no se usa. Y en ese orden va aumentando la potencia. O sea que la menos potente es la nominal y la más potente es la de razón. Pero la de razón se usa más en las ciencias exactas, como la física, la química, las matemáticas. Por lo tanto, por eso les preguntaba, ¿será una desventaja o una ventaja que nuestras variables no las podamos ver? Pues es una desventaja, ¿no? Porque para tener precisión hay que estudiar mucho. Hay que tener bastante experiencia. Ok. Ahora sí. ¿Qué entendieron usted por
La escala nominal, ¿no? Según lo que estudiaron en su material ahí. Que dice que la escala más de elementos y la forma más rudimentaria de medir. Ajá, muy bien. ¿Quién lo dijo? Jennifer Estrada, Liz. Jennifer Estrada. Es la forma más rudimentaria de medir. ¿Qué es lo que medimos? Las categorías del ítem. Podemos medir categorías, ajá. Cualidades, ¿verdad? Sí. Cualidades. Por ejemplo, es una escala de medición de recuento. De recuento, porque lo único que hago yo es contar, pero por eso es rudimentaria, ¿va? Porque cuento los valores de la variable. ¿Se acuerdan de los valores? ¿No? ¿Con cuál variable estamos vinculadas los valores? Veanlo allá arriba. ¿La ven? Sí. Con la BI. Con la BI, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos valores tiene la variable género? 2. 2. 2. ¿Cuál sería la definición operacional de género? Femenino y masculino. No, esos son los valores. ¿Cuál es la definición operacional para género? ¿Cómo detectan ustedes la variable género? Características físicas. Correcto, muy bien. ¿Quién lo dijo? Jennifer Estrada, Alex. Muy bien. Siempre digan su nombre, ¿verdad? Siempre digan su nombre para yo hacer el recuento acá, hablando de nominal, ¿verdad? Estoy haciendo el recuento de los que participan. Ok, entonces los valores son fundamentales, ¿verdad? Son fundamentales porque me permite a mí, los valores son las categorías que yo voy a contar, ¿verdad? Entonces, característica física, o sea que tengo que verlos, ¿verdad? Los veo. Veo de frente y veo de varón. Entonces, ¿qué es lo que hago? Recuento número de varones y número de mujeres. Aquí está la fórmula, miren, del porcentaje. Frecuencia, o sea, el recuento sobre cantidad de la muestra por 100 es el porcentaje. Entonces, una expresión máxima de la escala nominal es el porcentaje. Es el que más usan los medios de comunicación porque es el que más se puede manipular. Para falsificar, manipular o hacer tendencias falsas, el porcentaje es el más útil porque como es el más rudimentario, es más fácil de manipular. Entonces usted oye las estadísticas, ¿verdad?, de Sinajer sobre los datos positivos y ve que algo está fallando ahí, ¿verdad? En cuanto a las estadísticas que presentan. No puede haber una tendencia de 50% en contagiado y 50% no contagiado durante tanto tiempo como estuvieron haciendo, ¿no? Mitad y mitad, eso me indica que esas estadísticas son falsas. Y eso solo lo sé después de que domino la estadística, ¿no? Yo sé que me están engañando. Entonces cuando dice, el 80% de las mujeres, dice, están siendo golpeadas en este confinamiento. Entonces cuando ustedes oigan el porcentaje, ¿qué preguntas tienen que hacer? Ya se las voy a poner aquí. 80% ¿de cuánto? ¿Quiere decir de cuánto? Quiere decir la N, ¿verdad? Esta N que está aquí. Entonces generalizan y dicen 80% de las mujeres en este encierro están siendo golpeadas. Si eso fuera cierto, tendríamos que sacar cuántas mujeres hay
en el encierro en toda Honduras, ¿verdad? Y de esos, un 80% son golpeadas. Entonces, siempre que ustedes vean estadísticas porcentuales, tienen que hacerse la pregunta de cuánto, que es la muestra, y eso me dice el contexto geográfico, allá arriba en el problema, el contexto geográfico, que es importante en el problema de investigación. No es lo mismo 80% de las que llegan al hospital escuela que 80% de todas las mujeres en Honduras, ¿verdad? Estamos hablando de dos contextos gráficos totalmente diferentes. Entonces, la nominal solo dice cuántas veces se repite el valor, ¿no? Ahora, digamos que yo el género que no los tengo a mano, los muchachos, para verlos, a ver si son mujeres o son varones. Entonces lo que puedo hacer es solicitarles que marquen qué género son en la encuesta, ¿verdad? Si yo la encuesta la mando por correo, y esa es otra forma de sacar el género, ¿no? A través de marcas en los datos generales. Eso es una forma de operacionalizar. Y como la encuesta la puedo ver, es una observación documental, y ahí veo cuántos marcaron que son hombres y cuántos marcaron que son mujer, y puedo sacar el porcentaje. ¿Alguna pregunta de la nominal? Liz, una pregunta, con la que usted dijo de poner la prueba que ellos pusieran el sexo, con las personas que son transgénero o X, ¿cómo sería en ese caso? Porque acuérdense que son unas personas que a veces son un poco sensibles en ese aspecto o agresivas. Sí, esa es buena pregunta. En una investigación que hicieron mis alumnos de la pedagógica, alguien marcó, porque como es una marca cerrada, ¿va? Solo está masculino, femenino, entonces alguien puso a la par, no definido, ¿verdad? No definido, y esa es una forma de que él se considera, o ella, que no está definido si es mujer o es hombre, o sea que sí se puede dar, ¿verdad? Entonces, aunque uno no lo considere, hay que dejarle un guión ahí, por si pone otra cosa, ¿no? Buena pregunta. También hacemos, por medio de encuestas, escalas nominales, ¿verdad? Por ejemplo, si ahorita una encuesta de cuántos tienen trabajo y cuántos no, entonces los valores de la variable trabajo son sí, no, ¿verdad? Entonces yo cuento cuántos tienen y cuántos no, y saco el porcentaje de los dos, y pues de esa manera estoy haciendo la expresión cuantitativa, aunque esta variable se le denomina a veces también cualitativa porque es muy rudimentaria, es bien elemental. Entonces, es la menos potente de las cuatro, porque los instrumentos que usa no son tan precisos. Lo que es la observación y la encuesta no son tan precisos. Vaya, por ejemplo, para datos generales, si ustedes están pidiendo nivel educativo o nivel salarial, en la encuesta no es tan preciso preguntarles porque les pueden mentir, ¿verdad? Inclusive con el género les pueden poner otra cosa, si están haciendo chistes, entonces no es algo fiable. La observación también me puedo equivocar, ¿verdad? Me puedo equivocar con lo que observa, aunque tenga la guía de observación cerrada. Entonces, como no hay tanta precisión, por lo tanto, la nominal es la menos potente. Entonces, este es el principio que les quería que lo grabaran, que lo apuntaran y que lo mantengan a través de las 4 mediciones, ¿verdad? A mayor precisión. Licenciado, Diga. entonces no siempre debemos de andar creyendo en esas encuestas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando yo voy a una reunión de la iglesia, empieza el pastor a decir, según una encuesta, en tal país sucedió esto. Entonces nosotros ya vamos creyendo en eso. Sí,
y lo vamos repitiendo. Claro. ¿Y las encuestas qué es lo que dan? Porcentaje. ¿Verdad? Entonces, los porcentajes son los más fácilmente manipulables. Los medios de comunicación utilizan eso para manipular, ¿verdad? Para desviar. Cuando yo aplico una encuesta, debo tener conciencia del margen de error. A mayor precisión del instrumento, mayor potencia. Entonces, obviamente que los instrumentos más precisos son los que usan escala de razón. Nuestras pruebas psicológicas están en escala intervalar, las mejores, ¿verdad? Algunas están en ordinal y las encuestas, que ustedes van a aprender a hacer encuestas en métodos 3, están en nominal, ¿verdad? Pero la de razón, por eso no se usa mucho en psicología, porque estas son más para ciencias exactas, ¿verdad? El metro, por ejemplo, es un instrumento de razón porque es un instrumento preciso para medir distancia. Entonces, nuestros instrumentos lo que tienen que hacer es publicar su validez y confiabilidad. Entre más altos sean los porcentajes, más preciso es el instrumento, por lo tanto, seguro que está en escala intervalar, ¿no? Y ese principio, si lo memorizan, les va a servir de mucho en las mediciones. Ok. Díganme la escala ordinal. ¿Qué entendieron ahí con escala ordinal? La escala ordinal es un poco parecida a la nominal en cuanto a que son categorías, solo Sí. que en esta parte las observaciones podemos colocarlas como en un orden relativo y estas categorías sí pueden indicar una jerarquía, como por ejemplo que sea algo alto, medio o bajo, o poco o mucho. Uh-huh. En el hogar de ustedes, ¿quién tiene la primera jerarquía? Serían los papás. Ajá. No, sí, pero entre padre y madre hay jerarquía también. Normalmente papá. Papá, mamá, hijo, ¿va? Bueno, en mi caso es mi mamá. Mamá, papá, hijo. También es mi mamá. Correcto, muy bien. Pero si una familia es disfuncional, el hijo está allá arriba. Es el que manda. ¿Verdad? Porque si hay familias disfuncionales. Entonces el hijo manda, de ahí el papá, de ahí la mamá. O el hijo primero, de ahí la mamá y de ahí el papá. Entonces esas son jerarquías, es ordinal. Entonces la ordinal me permite a mí, por ejemplo, si yo coloco a un grupo de personas, ordenarlos al observar su estatura, ¿verdad? Y los pongo del más alto al más bajo, pero si yo quiero pasar a la siguiente escala, los mido con 1 metro, ¿verdad? Y ya al sacar centímetros ya estoy en escala intervalar porque hay más precisión. Entonces el metro supera a la observación. Yo digo, estos son los más altos, o sea, los voy a poner como marimba hacia abajo, pero la mayor precisión la da el instrumento. Entonces el instrumento es la clave. Si el instrumento es más preciso, la potencia es más alta, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay una modalidad interesante de la ordinal, que son aquellos instrumentos en psicología que dan numerales, o sea, puntajes deliberados a los valores de la variable. Por ejemplo, Bender de Copics, si el niño hace bien el dibujo, porque ese es para percepción visomotora, entonces un dibujo de dos figuras geométricas deben de estar pegados tal y como lo ve el niño en la figura, pero si los hace despegados, tiene 0, o sea, falla. Pero si lo hace bien, tiene 1, eso es ordinal. Entonces, Bender de Copics creo que lo van a ver en alguna de las mediciones rápido, en la medición 2 tal vez, en alguna evolutiva tal vez lo ven, y se van a acordar de mí de que esas son las valoraciones de 1-0 a la calidad de la respuesta, ¿verdad? Entonces, el investigador o el psicólogo le puede, para superar la nominal, le puede dar numerales a una respuesta. Por ejemplo, si sabemos que en el marco teórico y la teoría que fumar produce cáncer, o sea que es malo, y yo hago una encuesta y le pregunto a la persona, ¿fuma usted? Y las categorías son sí, no, ¿a cuál de los dos le voy a poner mayor puntaje?
Al sí. Seguro. No. Al no. ¿Mm? Al no. Sí, pero dígame la razón, porque ya... ¿Cuál es la razón? ¿Por qué le voy a poner mayor al no? Está evaluando de que fumar es malo, entonces Sí. al no fumar, entonces es una valoración positiva. Correcto. Digan su nombre, ¿verdad? Valerio. Valerio, muy bien. Excelente, ¿va? Entonces el no vale más. ¿Ok? Ahora, si los vegetales son saludables para la salud, y yo hago una encuesta y hago la pregunta, ¿come usted vegetales? Sí, no. ¿Cuál tendrá mayor valor? Ahí sí es el sí. Exactamente. Entonces entendieron, ¿verdad? ¿Entendieron? Eso es no, eso es ordinal, ese es ordinal. Ok. Podemos saber que un general de división es más que un general de brigada, más que un coronel, hasta soldado raso. Por su jerarquía, ¿verdad? Y su número de estrellas. Y le ve las estrellas aquí en la solapa, y el soldado raso no anda nada. Pero ese es ordinal. Pero si yo quiero saber algo más preciso, investigo su salario, ¿verdad? Y el salario sí es intervalar, porque es una escala de medición de más precisión, ¿verdad? Para el ingreso mensual, el salario es un indicador preciso del ingreso, ¿no? Entonces, las ordinales se comportan en jerarquía, hay un criterio de jerarquía que los puso en orden, ¿verdad? Pero hay que ser más preciso y saber la distancia numérica entre ambos, que eso sería la escala intervalar. Entonces, la escala intervalar o escala, como pone el SPSS, como es un poquito más complicado, usemos este principio, ¿verdad? Si un instrumento tiene validez y confiabilidad, entonces está en escala intervalar. Cuando vayan viendo las mediciones, ustedes ven que el instrumento tiene que publicar cuánto le dio en confiabilidad y la validez como lo obtuvo, y con seguridad que ese puntaje que pongo aquí arriba, puntaje dice, ahí, puntaje instrumento, ese puntaje está en escala de intervalar. Entonces, si el instrumento tiene validez y confiabilidad, seguramente que está en escala de intervalo o de intervalar. El SPSS, si ustedes han abierto alguna vez ese paquete, solo tiene 3 opciones: nominal, ordinal, escalar. ¿Por qué no pone razón? Porque la razón es más para ciencias exactas, ¿verdad? A pesar de que muchos profesionales de las ciencias exactas utilizan el SPSS para sus trabajos, ¿verdad? Están copiando lo que es nuestro, que son de las ciencias sociales, las ciencias de las humanidades. Entonces la de razón no se usa tanto en psicología porque las variables no son directas. Por tanto, llegamos a intervalar. Solo una o dos variables que usa herramientas derivadas de la física pueden estar en escala de razón, ¿verdad? Por eso vemos que algunas, como la edad y la estatura, son de razón, pero se usan más en intervalo, ¿verdad? Porque tienen instrumentos precisos. Entonces, ¿qué errores comete el psicólogo al momento de utilizar, dar la decisión de la potencia del dato? Generalmente la máquina, el paquete no le dice, usted se equivocó, señor, su escala no es la correcta. Porque si también la equivocación con la escala también va con la equivocación de la estadística que se usa, ¿no? Entonces, obviamente que a mayor potencia del dato, mayor complejidad de la estadística que requiere, ¿no? Entonces, la nominal tiene estadística bien sencilla, la porcentual, tal vez la chi cuadrada, que son pruebas para nominal, y la intervalar lleva estadística inferencial, que son las últimas que vamos a ver, el cuarto parcial, ZT, análisis de varianza.
Entonces, tenemos dos errores que podemos cometer: sobrevalorar el dato o subvalorar. Sobrevalorar o subvalorar. Si usted tiene un billete de 500 lempiras y se va a una tienda y cree que puede comprar una estufa, ¿qué estaría? ¿Sobrevalorando o subvalorando? Sobrevalorando. Sobrevalorando. ¿Sobre o sub? Subvalorando. Estamos hablando del dato, es el billete, ¿va? Estaría sobrevalorando el valor. Está sobrevalorando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cree que con 500 va a comprar una estufa y no la va a comprar? Eso es sobrevaloración. Ahora, si yo tengo lo que hacen los que tienen cuenta en dólares, si yo tengo $100, ¿verdad? Y pienso que con $100 no me va a ajustar para un almuerzo en un restaurante, solo yo, ¿qué estaría? ¿Sobrevalorando o subvalorando? Subvalorando. Sería Subvalorando. Está ya subvalorando porque obviamente con $100 sí compro un plato de comida, ¿verdad? Y me sobra. ¿Entendieron entonces? ¿Entendieron lo que es sobrevalorar y subvalorar? Sí. Okay. Si mi escala es nominal y uso estadística potente, ¿qué estaría yo haciendo con el dato? Sobrevaloración. Sobrevalorar. Correcto, muy bien, excelente. Si mi escala es intervalar y uso estadística sencilla, ¿qué estaría haciendo? Subvaloración. Subvaloración. Entonces, hay que evitar, para eso es que aprendemos esta parte, hay que evitar que sobrevaloremos y subvaloremos, porque el problema es que si cometemos el error, ese error va con la estadística que aplicamos. Entonces, nuestros resultados van a ser falsos y ustedes van a quedar mal como psicólogos, ¿verdad? Porque van a estar usando una estadística equivocada. Bueno, y esto ha sido el panorama de lo que es la escala de medición. No pretendo que lo dominen, lo van a dominar a través del tiempo, pero es obligación mía, pues, enseñárselo, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Entonces, el día lunes no pudimos todavía, probablemente hagamos la división de los temas en el chat, ¿verdad? En fin de semana. Y el lunes, capítulo 4 del libro de Levin, hay que hacer los contactos con Rubeín para que se los lleve entre viernes y sábado, ¿verdad? Medida de tendencia central, capítulo 4. ¿Me apuntaron? Resumen, Evali. Sí, hay que estudiarlo y hacer un resumen para el lunes. Excelente, vamos a detener la grabación.